mundo de Sofía, 1991. Es la novela más conocida del escritor noruego Jostein Gaarder. Se convirtió en un auténtico superventas no solo en Europa, sino también en todo el mundo. Y fue traducida a 54 idiomas usando como pretexto una trama novelesca. El autor hace una guía básica sobre la historia de la filosofía occidental. Posteriormente, esta novela fue llevada al cine en 1999 con el mismo título, El mundo de Sofía, dirigido por Erik Gustafsson, también noruego. El jardín del Edén. Este capítulo trata sobre Sofía Amundsen, estudiante de secundaria, quien al regresar de su primer día con su compañera se empieza a hacer preguntas filosóficas como ¿quién eres? ¿De dónde viene el mundo? Y con una nota dirigida para una chica llamada Hilde Moller-Ning. El sombrero de copa. Este capítulo nos narra sobre Jorunn, la amiga de Sofía, quien lo invita a jugar, pero en este caso Sofía no estaba en disposición porque se sentía un poco incómoda porque las preguntas que le sucedieron en el capítulo anterior. Entonces Sofía regresa corriendo a su buzón y aparte de 2 cartas para su madre encontró otro paquete que decía curso de filosofía. La filosofía. Este capítulo nos narra sobre que Sofía al regreso de la institución se encuentra con un sobre amarillo con su nombre y en el que dice curso de filosofía. En eso Sofía subió de las escaleras y abrió el sobre y dentro de él había páginas que decían mecanograficadas y decían curso intensivo de la filosofía. En estas páginas se detallaban lo que sería el curso, una revisión del pensamiento de los grandes filósofos desde la antigüedad hasta la modernidad. La visión mítica del mundo. Este capítulo nos narra sobre Sofía que recibe una entrega de un nuevo curso que está escrito por un desconocido. Lo que narra ese curso dice: filosofía se entiende a la nueva forma de pensamiento que surgió en Grecia en el 600 a.C. Hasta entonces solo las religiones habían proporcionado algunas respuestas a la que inventaron dioses míticos y crear mitos dando aspecto humano de sus necesidades y la creación de ellos, Dios del amor, la fertilidad, etc. Los filósofos de la naturaleza. En esta ocasión nos narra que estos fueron los primeros filósofos griegos que estaban interesados en la naturaleza. Ellos pensaban que había una materia prima eterna y universal de lo que esto se puede dar forma. El más representativo de este grupo fueron 3 filósofos de Mileto. 3 filósofos de Mileto. En este capítulo nos cuenta sobre 3 opiniones acerca de la filosofía, en la cual sale Tales de Mileto representando que logró medir la altura de una pirámide a través de su propia sombra. Supo también padecer un eclipse solar en el año 585 a.C. De acuerdo a su pensamiento, el agua era la fuente de la vida y cuando todo se vuelve al origen, se disuelve en el agua de nuevo. Eso es lo que comentaba Mileto. Llegas el segundo, que era Anaximandro. Para él el origen de las cosas se basaba en buscarse en el agua, sino en el aire, inclusive en el fuego no era más que aire haciéndose combustión. Lo que nos cuenta el tercero fue Anaximandres, mismo que coincidía con la misma de Anaximandro. Sentido que todo tiene su origen infinito, pero a diferencia de él, postulaba al aire como el origen de todo. En este caso, otro gran filósofo que vivió en la colonia griega de Elea fue Peramides. Todo fluye. En esta ocasión nos dice sobre el principal impulsor de la idea, ya que en este caso era Heraclísito. Él nos dijo que nada fluye 2 veces, entonces nada se puede ir por el mismo río porque el tiempo fluye y transforma tanto el río como las opiniones. También toma nota de las contradicciones de la vida y de los propuestos como guerra, paz y amor. Este capítulo se llama Los 4 elementos. Empédocles propuso la teoría de las 4 raíces, en la que postula que no solo crea el agua, el viento, la tierra y el fuego en forma independiente, sino que la creación surge de la combinación de todos esos elementos. Este capítulo se llama Algo para todo. Otro gran filósofo de este periodo fue Anaxágoras. Él era de la opinión de que debe haber partículas más pequeñas que tengan un poco de todo, parte de la piel, pelo, huesos, etc. A lo que llamamos nous. Este capítulo se llama Demócrito. Sofía recibió un sobre de nuevo y en el interior una pregunta: ¿por qué las piezas del Lego son el juguete más genial del mundo?
Sofía no entendía qué tenía que ver con ella la filosofía. Volviendo al día siguiente, en el instituto encontró como el buzón amarillo lleno de páginas escritas a máquina. El capítulo se llama La teoría atómica. Demócrito fue el último gran filósofo de la naturaleza. Defendió la idea de que todo estaba compuesto de partículas diminutas, que llamó átomos. Dijo que eran como ladrillos idénticos al juego del Lego. Explicó que para cada parte del cuerpo hay átomos específicos, como la naturaleza deja algunos troncos de otra forma. Ese capítulo se llama El destino. Sofía estaba atenta a la puerta del jardín, pero no vio nada extraño. Fue a dar un paseo hasta llegar a la puerta de la cocina. Vio un sobre, tenía algunas grietas y humedad. Sofía decidió escribir una carta al profesor pidiéndole reunirse con él para una entrevista. Este capítulo se llama El oráculo de Delfos. El hombre tenía curiosidad o necesidad sobre saber del futuro. Esa fue una de las cosas más importantes entre los griegos, quienes tenían el oráculo del Delfos, que según la mitología fue creado por Júpiter. Historias de la ciencia y la medicina. Con el paso del tiempo fue forjándose la idea de que podríamos denominar como los precursores de la historia y de la ciencia de la medicina. El pensamiento estaba cambiando, por ejemplo, ahora la derrota en una batalla no era considerada a causa del enojo de los dioses. Este capítulo se llama Sócrates. Sofía se levantó rápidamente y se dirigió al buzón. Solo estaba el periódico, pero encuentra una misteriosa carta con incisiones y los bordes húmedos. Luego el maestro dio respuesta a su carta. En su misma se explicaba que pronto llegaría el momento de conocerse, a medida que llegaba el momento y estaba firmada por Alberto Cons. Este capítulo se llama La filosofía en Atenas. El nombre coincide con el mensajero de los dioses en la mitología griega. En esta ocasión se estudia a Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres filósofos más importantes de la antigüedad. Este capítulo se llama El hombre en el medio. De esta necesidad surgieron los sofistas. Estos sofistas también dejan de lado los mitos y, a diferencia de los naturalistas, se centran en el hombre. El capítulo se llama ¿Quién era Sócrates? Sócrates es quizá el filósofo más enigmático de la historia y, a pesar que no dejó ningún escrito, ejerció importante influencia en los filósofos. Toda su filosofía se conoce gracias a otro gran filósofo, Platón, quien fue su alumno. Este capítulo se llama El arte de conversar. El arte y el éxito de Sócrates consistió en que no se dedicaba a enseñar, sino a conversar. Este capítulo se llama Voz divina. Algunos gobernantes molestos le han juzgado por introducir nuevos dioses y por llevar a los jóvenes por caminos peligrosos, condenándole a muerte tomando cicuta. Curiosa coincidencia, es un personaje más de la historia de Jesús. Este capítulo se llama Un comodín en Atenas. Sócrates vivió con sofistas, sin embargo se apartaba de ellos el que no se consideraba sabio ni instruido. Y a diferencia de los sofistas, no cobraban nada por su enseñanza. Una vez dijo que la persona más sabia es la que sabe que no sabe. En este capítulo, que se llama Un conocimiento correcto lleva una acción correcta, habla de cómo Sócrates tenía opiniones distintas a los sofistas, ya que decía que aquel que conoce el bien hará lo bueno. Entonces básicamente trata de decirlo sobre las conductas humanas. Bueno, en este capítulo nos habla sobre la perspectiva de Platón, que básicamente daba a dar una explicación a la realidad. Decía que todo lo que vemos y tocamos solo eran cambios de apariencia que sucedían todo el tiempo. Además de que este mundo que Platón diseñó lo llamaba el mundo de las ideas. Bueno, en este capítulo, que se llama El conocimiento seguro, parte de la idea de que nos dicen que nada nuestro que vemos, que analizamos por los sentidos, puede ser algo que sea 100% verdadero, por lo cual no podemos fiarnos de ese proceso de los sentidos, porque pueden fallar. En el capítulo llamado El alma inmortal, seguimos con las ideas de Platón. En este caso nos toca analizar su punto de vista en cuanto al alma. Y según él, explica que el alma vive en un mundo de ideas con todos los moldes de la naturaleza, por lo cual su perspectiva del alma se aparta un poco de lo que decían los demás. Bueno, en el camino que sube de la oscuridad a la caverna,
Aquí vemos la analogía que hacía Platón al contar su historia del hombre en la caverna, que básicamente dice que el hombre no cuestiona la realidad y cuando la cuestiona y descubre la verdad, le cuesta trabajo aceptarla, por lo cual prefiere seguir en la mentira. Entonces se puede decir que de repente a alguien le da por salir para ver qué hay más allá de la pared y descubre la realidad. Bueno, en el capítulo llamado Atenas nos enfocamos más a la historia que sigue Sofía. Entonces Sofía decidió dar un paseo por un callejón. Allí encontró otro paquete en el que había una cinta. Después de unas tomas de las rutinas apareció una figura baja y regordeta con una boina azul. Alberto no está presente. Entonces Sofía trató de seguirlo cuando se fue, pero no pudo alcanzarlo. Finalmente llegamos al capítulo La Academia de Platón. Acá, bueno, ya sabiendo la relación de cómo Platón fue discípulo de Sócrates, a la muerte de Sócrates, Platón decidió fundar su escuela, a la que se llegaría a conocer como la Academia de Platón. Allí se enseñaba temas como filosofías, matemáticas y algunas otras más. Bueno, para concluir, pensamos que este libro es una excelente manera de aprender filosofía, ya que como nos cuenta una historia, sigue una historia lineal y después aprendemos sobre los filósofos griegos, no se siente tanto como si estuvieras estudiándolos. Además, esto nos enseña a pensar y a conocer cómo es que los filósofos antiguos creían que era la realidad, ya sea desde el inicio, desde los elementos hasta la creación de sus academias. Por lo cual es muy recomendable leer este libro y nos pareció de mucha importancia y sobre todo muy interesante.